a través de recomendaciones personales de otras empresas que ya realizan negocios internacionales o de algunas oficinas comerciales gubernamentales en su propio país. Si estas no son satisfactorias, se pueden consultar también diversos directorios internacionales de firmas de servicios profesionales. Un lugar lógico para iniciar esta investigación podría ser con los abogados y contadores de su país matriz, especialmente los que tengan experiencia con contrapartes de otros países. Otra alternativa podría ser su propia comunidad empresarial a través de sus cámaras de comercio e industria, quienes generalmente tienen también listados de profesionistas involucrados en empresas transnacionales. También las universidades en nuestros países tienen profesores y capacitadores que tienen contacto con abogados y contadores extranjeros distinguidos a través de sus programas académicos o de extensión, como los disponibles aquí en el International Training Center de San Diego State University. Finalmente, se pueden obtener recomendaciones de funcionarios del país en que se realizará el negocio. Especialmente los representantes que trabajan en las áreas de comercio, transporte y banca de importación-exportación le proporcionarán ciertos datos especializados que le pueden ser de gran utilidad. Las asociaciones internacionales y la tecnología o transferencia de conocimientos son verdaderamente recursos estratégicos que deberá utilizar cualquier organización de producción o servicio interesada en progresar y sobrevivir en esta difícil era de la globalización de nuestras economías nacionales. Dependencias de gobierno, escuelas y universidades o empresa privada, todas tienen el reto y necesidad de una mayor competitividad. Espero que la información y conceptos que les he ofrecido el día de hoy les ayude a guiar sus esfuerzos para aprovechar estas nuevas y fascinantes oportunidades de negocios internacionales y beneficios compartidos que han surgido de la creciente interdependencia y de las alianzas estratégicas de nuestras comunidades a nivel mundial. Espero que todos ustedes reflexionen seriamente sobre esto. Si no ahora, de seguro en un futuro cercano, todos nos enfrentaremos a esta nueva ventana hacia nuestra comunidad global. Se van a sorprender de la recompensa si la aprovechan. Gracias. Muchas gracias, señor González. Ahora empecemos con la segunda sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, tenemos una pregunta que nos llega por fax de la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Dice así la pregunta: ¿cuáles son los pasos para globalizar una empresa? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se hace? Esta es una pregunta bastante amplia, pero voy a responder de la siguiente manera. Hay que identificar los productos y servicios, hacer investigación de las necesidades de sus consumidores o clientes y ser un poco introspectivos, mirar dentro de nosotros mismos y ver, bueno, cuáles son las ventajas que yo tengo en el mercado que puedo ofrecer o que tengo dentro de mi organización que mis competidores no tienen, y de esta manera observar a los competidores, porque la mayoría de las alianzas y de las asociaciones empresariales, todas realmente se realizan entre competidores, de tal manera que es el caso de aunar esfuerzos con la competencia, precisamente. Es una especie de alianza matrimonial, o sea que con quién nos queremos casar, ¿verdad? Esos son los pasos iniciales a tomar. ¿Quisiera usted agregar algo? Bueno, debido a la diligencia de hay que hacer la investigación acerca de y una investigación a fondo de los socios y averiguar algo acerca de ellos antes de entrar en una alianza. Eso es lo clave. Muy bien, la siguiente pregunta nos llega de la Unión Industrial del Paraguay. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenas tardes. Aquí de los salones auditorios de la Unión Industrial Paraguaya se hace la siguiente pregunta. El ingeniero Hugo Cardoso: ¿se propicia la libre competencia? ¿Ello atraería aparejado la eliminación de medidas proteccionistas o por lo menos la disminución de las mismas? Gracias. Mi respuesta se basa en mis propias opiniones. Yo soy antiproteccionismo. Yo creo en el libre flujo de bienes y servicios, en el movimiento libre a través de las fronteras.
Por supuesto, tenemos que observarnos, analizarnos a nosotros mismos y a nuestras poblaciones y nuestras familias para ver de qué tenemos que protegerlas contra personas o gente que viene tal vez a hacer prácticas ilegales y evitar que se dé. Sin embargo, yo no estoy a favor del proteccionismo y quizás estamos entrando aquí otra vez en un ámbito legal, así que tal vez el señor González tenga algo que agregar. Muchas gracias. La tendencia en las negociaciones de estos acuerdos de libre comercio que tienen como objetivo promover la apertura, y esto por supuesto va contra el proteccionismo. Las leyes de inversión extranjera justamente están animando, alentando y dando incentivos a que las empresas extranjeras puedan venir a competir en un nivel de paridad y que puedan participar en los otros países igualmente sin barreras de arancelarias, y ya se están eliminando muchas barreras, como hemos visto en el pasado. Esta pregunta nos llega del World Trade Center, del Centro Internacional de Comercio, Centro Mundial de Comercio, y tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Tenemos estos acuerdos en Estados Unidos, convenios. ¿Cómo pueden aplicarse y hacerse cumplir, por ejemplo, en otros países? ¿Cómo se hace esto en México y en el resto del hemisferio? En cuanto a México, por ejemplo, ellos acaban de adoptar una nueva ley de propiedad intelectual que estipula procedimientos para hacer cumplir esta ley. Hay también sanciones penales por violar esta ley. Y hay mecanismos para aplicar y ejecutar esta ley, y ahora hay dependencias que se están organizando precisamente para cumplir con estos objetivos. Hay una tendencia por parte de ciertas compañías de Estados Unidos de esperar un resultado de la noche a la mañana, y estos mecanismos llevará un tiempo implementarlos y no puede ocurrir de un día para otro. Así que en el área de patentes y de propiedad intelectual y en el área del medio ambiente hay muchos cambios que se están dando, y ya se están dando los pasos hacia eso, y no se puede esperar resultados inmediatos. Tenemos otra llamada que viene de México también. Bueno, actualmente el 25% de la planta productiva de nuestro país ya no tiene trabajo. ¿Qué estrategia y no táctica propondría a un país en vías de inflación y recesión acelerada a fin de lograr la productividad deseada? Gracias. Este es un problema. Yo no diría un problema, es un tema que tiene múltiples dimensiones en muchas formas. Es como la pregunta de la inmigración que nos presentaron ustedes hace un momento. Hay tantos factores que contemplar para poder responder a esta pregunta. Yo creo que no podemos abordar el tema. No creo que tengo las calificaciones para poder hablar sobre este tema ampliamente acerca de los factores económicos que impactan México en estos momentos. Creo que llevaría mucho tiempo responder a esa pregunta, y tal vez por escrito me sentiría un poco más cómodo, pero es muy amplio. Quiero recordarles que sí estamos respondiendo a las llamadas y a los faxes que recibimos. Por supuesto, no todos los podemos pasar estamos tratando de responder razonablemente a todas sus preguntas. Nuestro próximo fax nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá y tiene que ver con el siguiente tema. Es para el señor Schultz y dice: ¿qué áreas del mundo ofrecen las mejores oportunidades de negocios para los países centroamericanos? Yo diría que Estados Unidos, con el patrimonio laboral, con el de que dispone, y también Centro y Sudamérica con los recursos naturales que tiene.
consideramos somos un país que consume muchísimos productos y servicios, pero eso no significa que nuestros vecinos del sur no deben buscar entre sí y hacer negocios entre sí, pero yo diría que Estados Unidos es el país que se me viene a la mente en primera instancia. Yo creo que todos los países sudamericanos y centroamericanos deben buscar entre sí y ver que son mercados mutuamente para todos. Y Sudamérica tienen también ventajas y pueden apoyarse mutuamente en materia de negocios y de intercambios comerciales. Los países de Centroamérica tienen mayor acceso a los mercados de Sudamérica, por ejemplo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el señor Schultz de que los mercados de Estados Unidos también son bastante vastos. Yo no quiero ignorar a nuestro vecino del norte, Canadá, que también es un excelente mercado para tanto Centro como Sudamérica. Nuestra próxima llamada nos llega en vivo y en directo del Instituto Tecnológico de Tijuana, en Baja California. A ver, adelante la pregunta. Por favor, la pregunta. Tijuana. Bueno, aquí es Tepic. Bueno. ¿Aló? Bueno. Hable, por favor. Digo, pero aquí es Tepic. Oh, Tepic. This comes from Tepic. Muy bien, siga nomás, Tepic. Sí, bueno, sí, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede ver impactado la actividad agrícola en México como resultado de este sistema de globalización? Bueno, recientemente he leído sobre algunos efectos adversos que ha tenido en la agricultura y efectivamente nuestro mundo dista mucho de ser perfecto. Y he escuchado también que los agricultores de maíz se han afectado por el maíz que viene de Estados Unidos. Y por supuesto, esto es algo que tiene que ver, que tiene que ser abordado, que tiene que tratarse, y por otra parte también creo que hay un mercado extraordinario para los productos agrícolas en Estados Unidos y también productos del mar de México, como siempre lo ha habido, y creo que esto va a ir en aumento. Así que tenemos, por supuesto, las dos caras de una moneda. Creo que habrá efectos buenos y efectos malos como en todo, y creo que el asunto es tratar de buscar soluciones para que todos queden satisfechos. Ahora tenemos otro fax que proviene de la Universidad de Guadalajara que tiene que ver con las normas nuevas sobre el medio ambiente implementadas por el Tratado de Libre Comercio. Si alguno de ustedes quizás conoce, usted señor González quizás ha tenido alguna experiencia con estas nuevas prácticas. Sí, hay una serie de normas oficiales que se están publicando por parte del gobierno mexicano casi semanalmente en el área del medio ambiente. Ha habido una gran pregunta aquí que ha circulado, es cómo aplicar estas medidas, y creo que el gobierno mexicano está tratando con fuerza de establecer el personal que pueda llevar esto a la práctica, y una vez que esto se lleve a cabo con eficacia, entonces se podrá lograr los beneficios. En los últimos años ha habido mucha más auditoría en este campo de lo que ha habido en el pasado, y vemos cómo se está ejecutando y se está aplicando y se están concentrando las dependencias gubernamentales en este sentido. Brevemente tengo que decir que tengo una experiencia, porque tengo experiencia en unas instalaciones de fibra de vidrio en México. Es importantísimo en la producción de productos de fibra de vidrio. Es importante atender mucho la contaminación ambiental y todas estas normas. Hay mucha gente que está de este lado de la frontera que considera que México no tenía leyes para proteger el ambiente de la contaminación, y eso no es así, porque volviendo al tema de lo que acaba de mencionar George, las leyes están
Lo que pasa es que estamos viendo que se están aplicando y se están ejecutando y haciendo cumplir cada vez mejor. Ahora nos llega una pregunta de la Universidad de Costa Rica que tiene que ver con la extensión y la naturaleza de lo que sería deseable para la participación del empleado, para la participación de utilidades y este tipo de actividades dentro de una organización que, a medida que esta organización busca la globalización. Bueno, lo que yo personalmente he experimentado y considero es que si uno le da al trabajador la oportunidad de participar en el crecimiento de una empresa, de alguna forma remunerándolo y dándole la oportunidad de ganar y tener también participación en las utilidades y en la propiedad de la empresa, entonces, por supuesto, esto constituye un aliciente para un empleado, mucho más que si no tuviera una parte si no participa de alguna manera económicamente, si no tiene intereses. Así que los programas, tenemos programas en que los empleados participan de la compañía y tienen acciones. Las leyes laborales de México probablemente tienen protecciones mucho más amplias para proteger a los empleados que en otros países. Incluso el derecho laboral mexicano es muy amplio y contempla muchísimos beneficios para los empleados, quienes también pueden participar en la compañía, en tener propiedad en la compañía en cierta medida, mucho más que en cualquier otra parte, comparando, por ejemplo, las leyes de Latinoamérica con relación a la protección de los empleados. Encontrarán que la protección que dan estas leyes son mucho mayores de lo que jamás ha habido en Estados Unidos. La siguiente pregunta que nos llega en vivo viene de Tulatepeji, México. Sí, habla el ingeniero. Sí, bueno. Hable, sí, diga. Habla el ingeniero Roque Ruiz López, de la Universidad Tecnológica de Tulatepeji. La pregunta es, si una empresa organizada se encuentra con la competencia desleal y desorganizada, ¿qué pasos se deben seguir? Sí. Bueno. Bueno, ahora entramos también en el área legal, dependiendo de los acuerdos contractuales. Por lo general contienen cláusulas para poder establecer arreglos sobre disputas entre las compañías. Si ustedes tienen una alianza, un matrimonio que no funciona, pues hay que terminarlo. Y las leyes contemplan esto. Mientras más fuerte sea la organización original que se establece, es más difícil terminar una relación, y por eso las fusiones y adquisiciones de empresas tienen acuerdos irrevocables. Estoy entrando un poco aquí en el campo legal de George, pero por otro lado también hay más compromiso. Quizás George pueda responder. Creo que el señor se está refiriendo mucho a la competencia, esto fue si estamos hablando de competencia desleal, tal vez de compañías que están importando, por ejemplo, a unos precios que no son justos y introduciendo bienes en el mercado, y entonces se produce esta competencia desleal. Creo que se podría aplicar una serie de medidas de, por ejemplo, leyes antitrust, antimonopolios que tienen los países y que contemplan remedios para la competencia desleal y combinaciones de negocios para tratar de hacer que los demás, para evitar esta competencia. Creo que esto es lo que él está mencionando. Ahora la siguiente pregunta viene de Petróleos Mexicanos Tabasco, y les pedimos que mantengan esta pregunta breve. Muy buenos días. La pregunta es para George González. Se ha hecho mención a la existencia de aspectos especiales dentro del Tratado de Libre Comercio para corregir desequilibrios. Actualmente en México hay desequilibrios en el mercado laboral
por la reorientación de la producción a bienes exportables derivado de las expectativas del tratado. ¿Qué aspectos para corregir este desequilibrio ofrece el tratado para México? Gracias. El TLC sí contempla mecanismos de seguridad para ciertas áreas industriales, sectores industriales o de fabricación que han quedado afectados adversamente por la competencia del exterior. Esos mecanismos de seguridad los puede implementar el gobierno mexicano y las otras partes también. Si los otros gobiernos no responden, entonces la última sanción sería de un país que no responde, entonces ya no puede aprovechar de los beneficios que le entrega el acuerdo de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio. Estos son mecanismos que deben aplicarse a través de los mismos convenios y los arreglos de los gobiernos. Señores, muchas gracias por estas excelentes preguntas y ahora tenemos que seguir adelante por falta de tiempo. Esperamos que esta videoconferencia haya tocado temas de importancia para ustedes. Muchas gracias por su participación. He tenido mucho gusto de ser su moderador. Estos temas que hemos tocado han sido variados. Agradecemos también a nuestros expertos invitados y panelistas, al señor Schultz y al señor González, por ofrecernos información y conceptos tan valiosos y por habernos dado luces sobre lo que se necesita hoy por hoy para las estrategias de globalización, asociaciones empresariales y gestiones de colaboración para lograr metas comunes. Este análisis y tantos otros que se dan a nivel real en los negocios de cada día nos demuestran con toda claridad que existe, de hecho, un potencial extraordinario para el uso eficaz de los recursos que compartimos. En fin de cuentas, esta será nuestra fuerza conjunta en un nuevo mundo de gestiones para el desarrollo económico regional y global. He tenido el gusto de estar con ustedes, les agradezco nuevamente. Muchas felicidades y hasta pronto.